Lección 4 para el 26 de octubre del 2013. Lecciones del santuario. Comenzamos con la primera lección de este trimestre, un santuario en el cielo, donde vive Dios, como es su trono. Luego seguimos estudiando del cielo a la tierra, ahora el santuario aquí en la tierra, lo que significaba el santuario, como Jesucristo es el santuario, nosotros llegamos a ser santuario. Y así sucesivamente seguimos estudiando la lección, llegamos a la tercera lección, los sacrificios, diversos sacrificios maravillosos, ¿verdad?, que involucraban la vida plena del ser humano allí, su salvación, su redención, su agradecimiento a Dios, la sangre, ese papel tan importante, es vida y da vida. Y la lección para este 26 de octubre del 2013, lecciones del santuario. El versículo de memoria: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dice la lección, la introducción: el santuario es una de las mayores ilustraciones que Dios usó para enseñarnos el significado del Evangelio. Esta lección se concentra en algunos de los mayores vislumbres ofrecidas por el santuario general terrenal aquí en la tierra. Más tarde se profundizará en los sacrificios. La parte del día domingo abarca una cantidad de detallitos que son interesantes comentar en el transcurso de la lección. El lugar de su presencia para el 20 de octubre, día domingo. Según Éxodo 25:8, ¿cuál era el propósito del santuario terrenal en el desierto? Pues la respuesta es Dios habitar en medio de su pueblo. Implicaciones de esta declaración: en el Edén, el pecado rompió la relación cara a cara entre Dios y la humanidad. El pecado les quitó a nuestros primeros padres la comunión directa con Dios. Sin embargo, el Creador deseaba gozar una profunda relación de pacto con la humanidad caída y comenzó este proceso allí mismo, en el Edén. Sino más tarde, al liberar a Israel de Egipto y establecer el santuario y el sistema de sacrificio, Dios otra vez tomó la iniciativa de atraer de nuevo a la humanidad a su presencia. Que Dios anteriormente, antes de estar en Egipto, Dios se comunicaba, ¿verdad? Dios les hablaba. Abraham, Isaac, todos estos patriarcas oían a Dios, levantaban un altar de sacrificio en diferentes partes, con agradecimiento, hechos portentosos de Dios. Se levantaba un altar para alabar a nuestro Dios en reconocimiento a todas sus bendiciones. Por la descripción, dice, el santuario testifica también del propósito de Dios de habitar entre su pueblo. Esta es la idea de Dios en el Salmo 132, versículo 13 y 14. Su meta última es la relación y eligió el santuario para lograrlo. El santuario era la evidencia tangible de la presencia de Dios con su pueblo en la tierra. Por la descripción que aparece en número 2, es evidente que el tabernáculo estaba ubicado en el centro del campamento, forma cuadrada. O sea, una manera de Dios querer habitar en su pueblo, mantener una relación constante con él. Era una evidencia tangible, o sea, que se veía, y allí estaba Dios. Y el santuario, mire, lo colocaban como en el centro del campamento, donde, dice la lección, ordinariamente en el antiguo cercano oriente, el rey se solía emplazar su tienda también en el centro de donde quedaba su pueblo. De este modo, el tabernáculo simbolizaba que Dios era el rey sobre Israel. O sea, que su ubicación geográfica, la del santuario, igual como lo hacían los reyes en el oriente, ¿verdad? Dios como tratando de que sus lecciones fueran lo más comprensibles posible, tomaba elementos
que estaban allí en el medio. Si el rey se establecía en el centro de lo que era su pueblo, Dios también en su santuario, donde está su trono, él se ubicaba allí, como para decir, yo también soy el rey de ustedes, así como las naciones, sus reyes se sientan, establecen sus tiendas allí en el centro. Bueno, para mí, yo como rey de ustedes establezco mi tienda también en el centro, de donde ellos están habitando, pues. Los levitas pusieron sus tiendas alrededor del tabernáculo, en números 1:53. Y las otras tribus pusieron las suyas más allá, a cierta distancia, en grupos de 3, dice el número 2:2. Esto ilustra de una manera clara tanto la proximidad de Dios, así como cierta distancia. O sea, alrededor del santuario se ubicaban entonces los sacerdotes primeramente, y luego las tribus. Son 4 lados, ¿verdad? Acuérdense que era forma de cuadrado. Entonces, como dice la descripción, 3 tribus por un lado, 3 tribus por otro lado, y así por los 4 lados, 3 por 4, 12. Vuelvo a repetir aquí, por la descripción de número 2, es evidente que el tabernáculo estaba ubicado en el centro del campamento cuadrado. El campamento era cuadrado. Y allí en todo el campamento, en forma de cuadrado, entonces estaba allí en el centro, estaba el santuario, que no era cuadrado, tenía como 20 codos de ancho, solamente la puerta. Bueno, y de largo casi como diríamos nosotros, pues casi media cuadra, casi 50 metros, menos, pero por ahí aproximadamente. Eso estaba en el centro de ese gran cuadrado que formaba todo el campamento de Israel. Entonces mire el orden, primero estaban los sacerdotes y luego el pueblo de Dios. Otro propósito del santuario era proveer un lugar para un sistema de adoración centralizado, divinamente ordenado, siendo que la presencia de Dios en medio del pueblo estaba comprometida por sus impurezas y sus flaquezas morales. Dios proveyó un sistema de sacrificios y ofrendas por medio de los cuales, esos sacrificios y esas ofrendas, un pueblo no santo podía vivir y permanecer en presencia de un Dios santo. De este modo el santuario revestía detalles del plan de redención. Por eso se dice que el santuario era el embrión del evangelio, de las buenas nuevas que Cristo vino a manifestar, pues ya de forma tangible y práctica. Entonces, en esta primera parte vemos cuando Dios dice, háganme un santuario para habitar en él. Vemos la manera maravillosa, ¿verdad? Tiene que ver con relación. Dios quiere estar siempre relacionado con su pueblo. Dios quería que ellos se dieran cuenta de manera concreta y real. Allí hay un lugar físico donde está Dios. Dios se preocupó hasta por la ubicación, colocar allí ese santuario en el centro de todo el campamento, que era como cuadrado, así como lo hacían los reyes. Si el pueblo era grandísimo, en todo el centro, allí estaba la morada de los reyes, del rey terrenal, de los reyes terrenales en el oriente. Pues Dios se colocó en el centro, mandó a hacer el santuario en el centro, mostrando que era rey. Sus hijos, especialmente los sacerdotes, eran los más cercanos a ese santuario. Vivían, sus tiendas estaban alrededor del santuario. Y más atrás, entonces venían grupos de 3 por cada lado. Alrededor del santuario se ubicaban las tribus. Y vemos allí la manera maravillosa como Dios quería habitar, que ellos supieran, ¿verdad?, que Dios era el todo. Y bueno, y todos los sacrificios, todo lo que significaba la purificación, limpieza, consagración, agradecimiento, giraba alrededor de ese santuario que estaba allí. Las fiestas, la alegría, todo. Ser santo, dice el día lunes 21, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Éxodo 49:10. Todo lo del santuario era santo. Ahí no hay duda. Dice, era de la máxima importancia que en
todas las personas relacionadas con el santuario hubiera santidad de corazón y pureza de vida, reverencia para Dios y estricta obediencia a sus requerimientos. Desde el sacerdote y hasta el mismo pueblo, el espacio que estaba allí, todos los utensilios del santuario eran apartados para Dios, eran santos. Como queriendo decir, como dice el libro de Hebreos, frente a un Dios santo, sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a un lugar santo, el cielo, solamente gente santa para estar delante de un Dios santo. Aquí estamos viendo que el santuario, aunque está en la tierra, Dios lo santificó, y todos los elementos, los utensilios, mesas, panes, todo es ungido, es reservado para uso sagrado. Daba a entender lo que leí, este párrafo que leí de la parte del día lunes, pues Dios quería que todos cuantos se relacionasen con el santuario entendieran que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y estar allí en un lugar santo, siendo uno impuro, realmente uno mismo se está descalificando. Recordemos que usted y yo tenemos en nuestro lugar donde estamos habitando expresiones. Esa iglesia donde tú asistes, ese lugar que se ha escogido para reunión, llega a constituirse para uno como un santuario aquí en la tierra. Y de allí que lo profano no tiene nada que ver con lo sagrado. En el mismo momento que cruzamos el umbral, entramos a nuestro santuario aquí terrenal, a nuestro templo, para adorar a Dios, para allí encontrarnos con Él en medio de nuestras aflicciones, debilidades, angustias, expectativas. Estamos en presencia de un espacio físico que se ha dedicado a Dios. Así como decía Jacob, aquella escalera famosa, ¿verdad? Se dio cuenta después de que despierta aquel sueño, tuvo revelación de Dios, de que allí había estado Jehová. En un lugar, dice, algo terrible. Allí estuvo Dios. Y ahí está Dios cada vez que usted y yo nos congregamos en la iglesia. Allí se mueve Dios, allí se mueve el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra actitud? Tanto con C como con P, la palabra actitud. Estar consciente de que allí están los ángeles, del que el Dios que es fuego consumidor, que es justicia, es todo amor, que todo lo escudriña, para darnos a entender cuánto Él sabe de nosotros, para ayudarnos, fortalecernos y para que tomemos conciencia de lo que implica estar en la presencia de Dios también, que así como es amor también es justicia. Cada vez que vamos a las reuniones de nuestro santuario, de nuestra iglesia, de nuestro templo, allí se mueve Dios. Como dice aquí, sé pues santo. Levítico 19:2 y 1 Pedro 1:14 al 16. ¿Cuál es la razón principal para que la gente sea santa? Sé santo en toda vuestra manera de vivir, dice Pedro, porque Dios es santo. El apartarnos de toda impureza, de todo aquello que contamina nuestra mente, nuestro cuerpo, todos los 5 sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestros tactos, nuestras manos, nuestra nariz, lo que olemos, todo se supone que ha sido dedicado a Dios, porque usted y yo somos una persona que hemos sido comprados por su sangre. Entonces, en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro, deberíamos ser santos, porque nos estamos relacionando con un Dios santo. Si comemos, tiene que ser, es santo lo que comemos, apartado también para un templo santo. Recuerden que somos templo, y como tal, el Espíritu Santo está en nosotros. La santidad de Dios nos transforma y nos pone aparte. Su santidad, dice el folleto, es la manifestación máxima para la conducta ética de su pueblo en todas las esferas de su vida. Levítico 19. Sea la observancia de la ley de la alimentación, Levítico 11, 44, 45. El respeto al sacerdote, Levítico 21, 8. O no conformarse con los apetitos anteriores, Pedro 1, 14.
Obviamente, obviamente, Dios quiere que crezcamos en santidad al llegar a estar más cerca de Él. Este cambio únicamente puede producirse por medio de una entrega de nuestra naturaleza pecaminosa y una disposición a hacer lo recto sin importar las consecuencias. Termina la parte del día lunes. Hacer lo recto sin importar las consecuencias. Ser santo implica el riesgo de ir en contra del mundo, porque ya nos separamos. Es Dios mismo quien nos separó. Y como tal, Él va a dirigir nuestras vidas. Por eso en toda nuestra manera de vivir, todo, vestir, comer, pensar, bueno, todo nuestro ser, como Dios es santo, tiene que ser santo. Somos llamados a vivir, aunque estamos en este mundo, hemos sido apartados por Dios de este mundo. ¿Que trae consecuencias? Claro que sí. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y búsquese la interpretación que sea. La amistad con el mundo, dice Juan, es enemistad contra Dios. No se puede ser amigo del mundo, compartir, gozarse con la gente del mundo, con las cosas que el mundo propone, como entretenimiento, como solaz, como refrigerio, como comida, como vestido, como entretenimiento, y decir que estamos con Dios. No hay vuelta, amigo, hermano. O estamos con Dios y amamos sus cosas y amamos su verdad, o estamos con el diablo. Parece que sin santidad nadie verá a Dios. Los objetos del santuario. Dios está en su santuario. Debemos ser santos frente a ese Dios santo. Si Dios hizo santos los utensilios, una mesa, un arca, todo la parte estructural física que estaba allí en ese tabernáculo, imagínense con más razón nosotros que somos seres humanos. Si Dios ungió, mandó que ungieran con aceite una mesa para los panes de la proposición, un candelabro, un altar, o sea, todas estas cosas que están allí en el santuario. ¿Cuánto más valemos nosotros que estas cosas materiales que no tienen cerebro? Los objetos del santuario. En Éxodo 31, 2 al 11, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la fabricación de los objetos del santuario terrenal? ¿Qué vínculo hay allí con Génesis? Mandan allí 1, 2. Vamos a leer un poquito en Éxodo 31, 2 al 11, lo que nos enseña acerca de la fabricación de los objetos del santuario terrenal. Dice la palabra: y habló Jehová, Éxodo 31, versículo 1 en adelante, a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Esaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Y lo he llenado del espíritu de Dios. Pero ¿en qué manera en el espíritu de Dios lo ha llenado? Dice aquí la palabra de Dios en Éxodo 31, versículo 3. En sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. 4 cosas. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Abisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y su utensilio, el candelabro limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto. Bueno, todas estas cosas.
cómo Dios mismo capacitó a dos grandes hombres para que llevaran a cabo esta obra. ¿Cómo será de sagrado? Pues Dios mismo le dio su espíritu manifestado en ciencia, en arte, en el diseño, para que inventaran, para que aprendieran a engastar piedra, en trabajo en madera, en toda labor. Maravilloso, ¿verdad? Como dice el Señor bendito. Y he puesto sabiduría en el ánimo, en todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dios mismo pues capacitó a su gente para que le hiciera ese santuario. Dios mismo nos compró a nosotros y promete, no en nuestra ciencia, no en nuestra sabiduría, no en nuestra inventiva, presentarnos a Dios. Él mismo va a crear en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, para que se edifique en nosotros el cuerpo de Jesucristo, el mismo Jesús en nosotros. Lo que aportamos es este cuerpo humano, la voluntad, el decidir, que se estampe en nosotros, que se refleje en nosotros los principios puros de la verdad, el Cristo viviente en su estilo, en su manera de ser, en su temperamento. Dios va a obrar el Cristo viviente. No necesitamos estar edificando ni pensando una cantidad de cosas por nuestros propios medios. Dios mismo está dispuesto, así como hizo con esos hombres, para que el santuario fuera algo santo, puro. Él mismo los preparó, se les metió en la cabeza para que construyesen semejante templo. También Dios lo está haciendo en nosotros. Por eso la justicia de Cristo no tiene ninguna hebra. Si fuera el manto de la justicia, no tiene ni un hilito ni de la trama y el urdimbre, del hilo que pasa para un lado y el otro que pasa para otro lado, de fabricación humana. Todo es del telar celestial. Porque la justicia del hombre es trapo de inmundicia, es desecho, es basura. Como tal, Dios tiene que reconstruirnos todos los días, ¿no? No hay nada en que van a gloriarnos, que merecíamos la muerte. Gracias a Dios que nos da la vida y poder hablar y poder estudiar y poder todavía orar y estar atento a lo que Él dice. Bueno, esos objetos dice aquí, ¿verdad? De todos los objetos del santuario, el arca del testimonio era el símbolo supremo de la presencia y la santidad de Dios. Encima del arca estaba el propiciatorio, cubierta de propiciación, con dos querubines que lo cubrían con sus alas. Éxodo 25, 17 al 21. Esto transmitía la idea de que nuestro Dios, compasivo y lleno de gracia, reconcilió a la gente consigo e hizo toda provisión para que mantuviesen una relación de pacto con Él. Este es el lugar donde una vez por año, en el día de la expiación, de Yom Kippur, en el nombre hebreo, se hacía la expiación del pueblo y del santuario. Levítico 16, 14, 16. En Romanos 3:25 Pablo menciona que Dios puso a Jesús como propiciación o sacrificio de expiación, puesto que Jesús mismo es el lugar de la redención por medio del cual Dios hizo expiación por nuestros pecados, puesto que Jesús mismo es el lugar de la redención por medio del cual hizo expiación por nuestros pecados. Es bueno notar lo que comentábamos la otra semana, ¿verdad? En esta parte de propiciación, como lo traduce la Nueva Versión Internacional: Cristo es nuestra propiciación, sacrificio de expiación. Ese es el por qué murió Cristo, porque era el sacrificio de expiación. Cristo murió, claro, murió porque fue crucificado. Cristo muere porque sufre la ira de Dios. Y al sufrir esa ira de Dios no queda otra alternativa que la muerte. Cristo se colocó en lugar suyo y mío. Cristo es el sacrificio que hace posible que opere la expiación. El para qué, el por qué muere: por el pecado, porque sufre la ira de Dios. Y el para qué muere:
para operar lo que se denomina la expiación. Entonces en el arca está una tapa que se llama el propiciatorio, allí en el lugar santísimo. Cristo, y debajo de esa tapa del propiciatorio que tapaba el arca estaba la ley, el asiento de la justicia, del trono de Dios. La ley exigía la muerte, pero allí estaba el propiciatorio, estaba como Cristo, como propiciatorio, como propiciación. Ya la relación tan bonita. Cristo como propiciación, debajo estaba era la tapa del arca, y dentro del arca estaban los 10 mandamientos, la ley exigiendo la muerte, que peca debe morir. Entonces estaba el propiciatorio, sí, moría. Allí estaba Cristo como propiciación, recibiendo la ira de Dios por usted y por mí. Y el sumo sacerdote, cuando entraba allí, rociaba sangre que caía sobre la tapa del propiciatorio. Estaba la sangre de Cristo Jesús. Entonces que el sacerdote entraba y rociaba esa sangre allí, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Como dice, la sangre de Cristo sí se derramó. La ley demanda muerte. Bueno, ahí está el propiciatorio. Murió alguien. La humanidad entera muere al morir Cristo. Y vive si acepta a Cristo. La sangre de Cristo es capaz de cubrir todos los pecados de la humanidad. Y delante del arca salía la chequina, la luz, que era la presencia de Dios directa. El Dios reclama que la paga del pecado es muerte. Y el mismo Dios coloca a su Hijo como propiciación, la tapa del arca. Coloca a su Hijo para que sufra el castigo de la raza humana. El sacerdote echa la sangre allí una vez al año, en ese lugar santísimo. Se derrama sangre porque el pecado demanda la muerte. El que peca debe morir. Y la señalización de que hay pecado es la ley que está dentro del arca. Pero arriba está el propiciatorio y la sangre que coloca el sumo sacerdote como expresión de que se derramó sangre por ese pecador que está pidiendo perdón. Entonces el propiciatorio es Cristo mismo, Cristo como propiciación, como el sacrificio, como el que experimenta la muerte como pecador por ti y por mí. Es interesante, hermano, miren, en una reflexión en esta parte del santuario, Cristo como propiciación. Cuando Cristo va a la cruz, Cristo no está muriendo en su naturaleza humana, pues, como hombre. Se hizo semejante a nosotros. Él no está muriendo como un santo. Dios lo hizo pecado. La agonía de Cristo muy diferente a la de cualquier ser humano. Aquí en este momento histórico, como estamos hablando, ninguno puede pensar que sentir lo que implica, ni racional, ni de sentimiento, la muerte segunda. Imagínense que Dios nos dijera hoy a nosotros: mire, ya estamos perdidos, vamos a ir para el lago de fuego después del milenio. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría este servidor que está hablando aquí? Sería horrible pensar en eso. La vida no tendría significado, no hay esperanza. Para un mártir que es quemado hay esperanza, pero para Cristo, cuando muera, a diferencia de un mártir, para él no había esperanza como humano. Él estaba experimentando la muerte del pecador. Él estaba experimentando la segunda muerte. Por eso era tan terrible cuando su padre le dijo a Jesucristo, cuando Jesucristo dijo, mejor dicho: Padre, ¿por qué me ha abandonado? Era real. Como Dios va a abandonar a los pecadores y los lleva a que sean consumidos en el fuego después del milenio. Cristo experimentó la separación del Padre literal. La ira de Dios estaba cayendo sobre él, como va a caer sobre ti y sobre mí si no aprovechamos esta sustitución, este sacrificio expiatorio, esta posibilidad de que Cristo se coloca como propiciación para que tú no mueras, para que tú no experimentes, ni yo experimente la ira de Dios, pero va a caer sobre ti y sobre mí. Juan 3:36, muchos otros textos, lo que le leía la otra semana del deseo de toda la gente. Y como dice Hebreos 12, el que menosprecia esto, el que no le da relevancia a esa sangre que se derramó en el Calvario y que hoy está siendo aplicada en el lugar santísimo, hermano, horrible cosa es caer bajo la ira de Dios. Hay salvación para toda la raza humana.
Ya Cristo se ofreció ante la fundación del mundo como sacrificio, como propiciación para que obrara la expiación, el perdón pleno de los pecados. Tremendo, esos objetos en el santuario, ¿verdad? Cómo simbolizan a Cristo por todas partes, cómo todo esto es sagrado. Maravilloso, ¿verdad? El altar de incienso, la mesa de los panes, la proposición. Bueno, excelente, excelente. El centro de la actividad divina y comunal. Esto es hermoso, miércoles 23 de octubre. Primera de Reyes 8:31 a 53. Dios quiera lo lea humano con oración. Uno lo lee y es maravilloso. ¿Qué nos enseña este texto acerca de la función del santuario? Dice el folleto: en la ceremonia de dedicación del templo recién construido, el rey Salomón ofreció 7 casos, fíjese, 7, número perfecto, ¿verdad? Plenitud, totalidad. 7 casos de oraciones específicas que podían ofrecerse en el templo. Las 7 funciones ejemplificaban el extenso rol o función del templo en la vida de los israelitas. El templo era un lugar para buscar perdón, dice el versículo 30 de 1 Reyes 8, para presentar juramento, versículo 31 a 32, para suplicar cuando fueran derrotados, versículos 33 y 34 de 1 Reyes capítulo 8, para pedir cuando enfrentaban una sequía, 35-36, y otros desastres, versículo 37 al 40. También era el lugar para que oraran el extranjero, así como un lugar para pedir la victoria. Llega a ser evidente que el templo tenía la intención de ser una casa de oración para todos los pueblos, Isaías 56:7, por el hecho de que Salomón preveía que los israelitas, los extranjeros y todo el pueblo fueran los suplicantes. En 1 Reyes 8 uno ve las súplicas, los propósitos, esas 7 peticiones que Salomón veía como por revelación de Dios que podían hacerse en el santuario. Es interesante notar lo siguiente, usted lo puede revisar después. En el versículo 31 dice, en el versículo 30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, el santuario terrenal. También tú lo oirás en el lugar de tu morada. Una relación directa. Mire, lo que pasa aquí en el santuario terrenal, el objetivo es que repercuta ya en el santuario celestial. Tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Primera petición: si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juntamente, y le tomaran juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, en el templo, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Tú oirás desde el cielo, miren la palabra ahí tan bonita. Si tu pueblo de Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, allí en la iglesia donde tú asistes y yo asisto, en este caso Salomón, en el santuario que estaba allí inaugurando, que estaba allí dedicando a Dios, tú oirás en los cielos, mire, en el templo terrenal, y luego Dios oye en el cielo. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que les diste a tus padres. Dice aquí, y ahí va narrando, ¿verdad? En
el 37. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, si en tu país hubiese hambre, enfermedades, tizoncillos, anubio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiasen en la tierra donde tú habitas, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, a este santuario aquí terrenal, vamos a la iglesia y exponemos nuestro caso, dice Salomón, tú oirás en el cielo, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y así va repitiendo, miren, cada una de las 7 peticiones maravillosas que Dios permite. Por ejemplo, esta última. Si pecaren contra ti, en el versículo 46, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregases delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, y ellos volvieren en sí, estos que pecaron contra ti, en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren, diríamos nosotros aquí, pues si nos convirtiéramos y orásemos a ti en la tierra de los que los cautivaron, y nosotros dijéramos, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti, Dios, de todo tu corazón, de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieres llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado en tu nombre, a tu nombre. Por eso ellos cuando oraban, y Daniel mismo oraba mirando a donde estaba el santuario, como una referencia. Usted vive lejos de la iglesia, pero usted sabe dónde está la iglesia, mirando, porque sabe que allí esa es la casa de Dios. Ellos lo practicaban. Quiere decir que es obligación, no tiene que hacerlo siempre así, pero es bonito la recomendación. Y uno debiera seguir estos ejemplos, teniendo claro que allí está la presencia de Dios, está en el cielo, sí es verdad, pero lo que se hace aquí en la tierra, mire cómo lo estoy reiterando, lo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Lo que se pide en el santuario terrenal, en la casa de Dios aquí en la tierra, Dios oye allá en el cielo. Bueno, sigue diciendo para terminar. Dice, y hacia la ciudad, versículo 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio de ese horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tus siervos y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocare. Amén, gloria a Dios. Todo eso se hacía en el santuario. Por eso, como dice la lección de ese día, ¿verdad? El centro de actividad divina y comunal. No va a ser. El santuario era el centro, bueno, ideológico. El santuario era el corazón de la vida del pueblo de Dios en aquel momento histórico. Por eso la iglesia, el lugar donde tú te congregas, se convierte también en el centro de todo. Los que nacen en la iglesia tienen padres que permiten que usted como hijo, como hija, nazca en la iglesia. Allí usted, antes de nacer, se oraba, la iglesia oró por su mamá, la iglesia oró por nuestra madre, la iglesia puso en oración en el vientre donde usted y yo nos estábamos gestando, los que tuvieron ese privilegio. Cuando usted nace, la iglesia está allí en el templo, en casa de oración,
los hermanos van, le dan una felicitación, mientras usted no puede venir como madre a traer su niño, su niña, se le lleva su canastilla allí con las ropitas para el muchachito o para la muchachita, a través del ministerio de Dorcas, se le lleva esa ofrenda especial a ese niño, ¿ya? A la madre, para que vista al niño, para que supla sus primeras necesidades. Luego al octavo día, a los primeros días de su nacimiento, ese niño es presentado en la iglesia para dedicárselo a Dios. Estamos hablando al padre y la madre adventista, y se dedica a Dios a ese niño. Si no son adventistas, bueno, la gente va, le gusta la iglesia, se hace una oración de agradecimiento que los padres están expresando por haberle concedido ese niño. Pero si los padres son adventistas, la cosa es aún mejor. Podemos hacer una dedicación plena para que ese niño sea criado, sea educado por padre y una madre que es adventista el séptimo día, que conoce los caminos de Dios. Porque ¿cómo dedico yo un niño a Dios y los padres ni siquiera tienen el temor de Dios ni la formación de Dios? Se lo voy a dedicar a Dios. ¿Para quién lo va a criar? ¿Quién le va a enseñar los valores? A veces se comete ese error en las iglesias. Se dedica a un niño, no, por bueno, sí, venga, vamos a dedicarlo. Y el papá es católico, el papá es evangélico, no, el papá no asiste a ninguna iglesia. Y la mamá no, el papá es que quiere que lo vayan allá, dediquen al niño a Dios. Pero la mamá no está en la iglesia, la mamá ni viene a la iglesia, ni es adventista, pero le gusta mucho la cosa. ¿Quién va a educar a ese niño? Se lo vamos a dedicar a Dios. Pero ¿quién va a garantizar aquí en la tierra que ese niño en los primeros días de su nacimiento y meses y años va a ser educado en los caminos de Dios? Es una cosa irracional. Si aquí está, es tuyo Dios, va a venir Dios directamente a educarlo. Por eso la dedicación preferiblemente tiene que ser así, no es de otra manera. Un padre y una madre que por lo menos se bautizaron, conocen y tienen una responsabilidad, conocen el evangelio, de dar enseñanza a ese niño. Entonces, desde chiquiticos nos dedican allí a la iglesia, nos inscriben en una escuelita, nos preparan, nos educan, nos enseñan el temor de Dios. Estamos toda la semana, los días de reunión allí con Dios, allí nos casamos y finalmente allí vamos cuando nos toca morir. De allí sale el féretro para ser enterrado. O sea, y las fiestas de cumpleaños, las fiestas del cumpleaños de matrimonio, o sea, todas las reuniones sociales, el santuario es el centro. Por eso no se entiende por qué la gente no va a la iglesia, a los cultos los domingos, los sábados en la sociedad de jóvenes, los sábados para reuniones diferentes, ¿verdad? Pero de hora misionera, de salir a las convocatorias que se hacen un sábado, viernes, cualquier día de convocación, donde se convoca a la congregación, a la iglesia. Los hermanos no sienten, algunos pues, ese deseo. No ven el templo como el centro de todas las actividades religiosas y de la vida social y de la vida económica. Allí damos nuestros diezmos, allí damos nuestras ofrendas. O sea, el santuario es el todo, pues. Ese templo como casa de Dios. Imagínate que fuera Dios real que estuviera allí. Que cada convocatoria usted pudiéramos oír la voz de Dios directamente. Una teofanía, Dios se manifestara así directamente. ¿Cuándo nosotros íbamos a dejar de asistir a un culto? Y saber que Él nos habla allí, Él nos provee, Él nos soluciona situaciones difíciles, situaciones de alegría, de gozo. Mira, esos 7 motivos de oración. Cualquier cosa que nos pasare, allí en el templo es donde encontramos respuesta, como dice la parte del día jueves. Hasta que entré en el santuario de Dios, le hace el Salmo 73, como Asaf allí fue y encontró el por qué los ricos prosperan y por qué muchos ricos les va bien y por qué muchos ricos tienen salud, tan gordos, tan bonitos, rosados, y aparentemente no se enferman, no les sale nada malo, mientras que el justo se aflige, el justo va a hacer las cosas a lo mejor y lleva pelas y padece. Asaf por poco pierde la perspectiva, dice: por poco mis pies resbalan al contemplar la prosperidad de aquellos que yo sé que son malos, de aquellos que yo sé que son mentirosos, que engañan, aún vestidos de religiosos, de adventistas, hacen cosas indebidas y aparentemente están muy bien materialmente, tienen tremenda casa, tremendo carro, prácticamente no van a los hospitales ni a las clínicas porque no se enferman y todo aparentemente le sale bien. Este hombre Asaf en el Salmo
73 llegaba a esa reflexión, pero al final, dice el Salmo mismo 73, vamos a buscarlo aquí para que lo bonito como directamente dice la revelación. Salmo 73, mire cómo dice. Vamos a leer el versículo 15 para un texto clave que aparece aquí, el título de la lección del día jueves. Si dijere yo y hablaré como ellos, hablando de los impíos, los que prosperan, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terror, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Porque como dice aquí en el versículo 1, ciertamente es bueno Jehová para con Israel, Salmo 73, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo de aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. He aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Miren cómo estaba el hombre confundido. ¿Cuándo fue que logró entender que no es así? Él está mirando y envidia a toda esa gente que prospera y esos ricos, una cantidad de cosas. Hasta que entré, dice el versículo 17 del Salmo 73, estoy leyendo el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de toda esta gente que yo creía que les iba muy bien y que estaban muy bien. Le esperaba la destrucción por su vanagloria, por su altanería, por su creerse que tienen todo en sus manos. Pero fue en el santuario donde este hombre pudo comprender que realmente ahora sí entiendo por qué prosperan, ahora sí entiendo cuál es el destino que les espera. Ya no voy a seguir hablando como estaba hablando allí, que bueno, prácticamente me sentía chiquitico pues delante de toda esta gente que expresaba ese triunfo pues en la vida, ese disfrute, ese exitazo pues. Como dice aquí, que por poco me llega a perder la perspectiva. Como dice aquí, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, tanto consagrarse uno, tanto buscar a Dios, y en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado, dice el versículo 14, 13 y 14, estoy leyendo el 14 del Salmo 73, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, uno sufriendo y sufriendo y sufriendo, y a estos tipos le va tan bien. ¿Cómo se explica eso? Vaya a la iglesia. Y entrando en el santuario, dice el versículo 17, hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Si no iba a la iglesia, si no hubiese estado allí en el santuario y oír la explicación de Dios y oír la revelación de Dios, como muchos hoy en día creen que ser cristiano, ser honesto, ser honrado, ser fiel, se sufre, se desprecia, te sacan el cuerpo, o sea, te ignoran, eres estorbo, eres una piedrita en el zapato que molesta, una piedrita en el ojo que molesta, porque tú eres fiel, porque no te venden, porque no te compran, porque eres fiel a los principios.
Por eso te rechazan. Sí, se padece, pero se padece siguiendo los caminos de Dios. Se padece porque se quiere ser fiel a Cristo. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice el libro de Hebreos. Entonces, pero esto se entiende cuando uno entra al santuario, cuando uno comienza a inquirir, a preguntarle a Dios allí en oración. Por eso uno va a la iglesia, por eso uno se relaciona con ese templo. Y como la lección lo decía, pues estos elementos de allí que constituyen las piezas del santuario, que constituyen los elementos tangibles, físicos que podemos ver en el santuario, de las cuales podemos sacar todas estas lecciones, nos permiten comprender finalmente y con razón las palabras que el apóstol Santiago dice en la Revelación. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, cómo el campesino espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía que estamos esperando. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermano. Y como dice el libro de Hebreos, capítulo 10, palabra de Dios, versículo 24 y 25: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, no dejando de congregarnos allí en ese templo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de asistir a ese templo con toda la hermosura que hemos estudiado en esta semana. Dios bendiga a su iglesia. Dios nos guarde.